Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas. Doctor Guillermo, un gusto saludarle en esta tarde-noche de este 20 de agosto. Estamos por iniciar esta masterclass titulada La importancia de la cadena de custodia en el marco del sistema acusatorio adversarial. Esta masterclass tiene una duración de 1 hora y media. Vamos a escuchar su exposición 1 hora 15 minutos. Y los últimos 15 minutos será para preguntas, dudas, comentarios de todos los participantes. Y pueden ir poniendo en el chat, por favor, sus dudas. Quien pueda, por favor, se les pide que abran su cámara. Y, doctor, antes de cederle el uso de la voz, ¿me permite poner su currículum? Ya que, adelante, entonces, deme un momentito. Y para presentar a nuestro docente del día de hoy. Y con esto damos por inicio nuestra masterclass. Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. A continuación presentamos Curriculum Vitae del Dr. Guillermo Flores Flores completó sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Puebla. Se especializó en patología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, adquiriendo experiencia en el diagnóstico y comprensión de enfermedades cancerosas. Su formación académica sentó una sólida base para sus contribuciones en el campo de la oncología. El doctor Guillermo Flores estudió licenciatura en Derecho por la Universidad Privada del Sur de México, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La formación en posgrados del doctor Guillermo Flores abarca maestrías como Juicios Orales, Derecho Procesal Penal, Administración de Hospitales, Criminalística y Derecho Procesal Penal en Juicios Orales. El doctor cuenta con estudios de doctorado en Biología Molecular, donde se profundiza en la estructura y función de las moléculas biológicas. En derechos humanos, se investiga la protección y promoción de los derechos fundamentales. La investigación en juicios orales y derecho procesal penal en juicios orales se centra en mejorar la eficacia y justicia del sistema legal. Actualmente, el doctor se encuentra estudiando su maestría en Derecho Civil, también su maestría en Derecho Constitucional. Estas disciplinas son esenciales para comprender el marco legal que regula nuestras interacciones y protege nuestros derechos en la sociedad. En el ámbito laboral, he desempeñado roles clave como jefe de Departamento de Patología Postmortem en el Instituto Nacional de Cancerología y encargado del Departamento de Genética Forense en la Fiscalía General del Estado. Además, he servido como fiscal del Ministerio Público y profesor en la Facultad de Medicina, aportando experiencia práctica y académica en el campo médico legal. La experiencia docente incluye impartir clases en la Facultad de Medicina, donde se ha guiado a estudiantes en el aprendizaje de la patología y genética forense. Este rol ha sido fundamental para formar futuros profesionales en el campo médico, asegurando una comprensión profunda de los procesos patológicos y su aplicación en la medicina legal. En el Instituto Nacional de Cancerología, la especialidad en patología oncológica se centra en el diagnóstico y estudio de tejidos afectados por enfermedades oncológicas. Esta formación especializada es crucial para avanzar en la investigación contra el cáncer, permitiendo un análisis detallado que contribuye significativamente al desarrollo de tratamientos más efectivos. La trayectoria multidisciplinaria abarca desde el derecho, con licenciaturas y especializaciones, hasta la medicina, con especialidad en patología oncológica. Además, incluye investigación avanzada en biología molecular y experiencia en criminalística, enfocándose en genética forense y procesos judiciales. Esta diversidad fomenta un enfoque integral en el estudio y aplicación de conocimientos científicos y jurídicos. La formación en Derecho abarca desde la licenciatura hasta maestrías y doctorados, permitiendo una progresión académica integral. Esta trayectoria incluye especializaciones en diversas áreas jurídicas, fortaleciendo la capacidad para abordar complejidades legales con un enfoque multidisciplinario y profundo conocimiento teórico y práctico. La experiencia como fiscal del Ministerio Público implica la aplicación práctica de conocimientos jurídicos en la procuración de justicia. Este rol es crucial para representar los intereses de la sociedad, asegurando que se cumplan las leyes y se protejan los derechos de los ciudadanos. El doctor Guillermo Flores Flores combina su experiencia en medicina, derecho y docencia, creando una sinergia única.
Como médico patólogo, jurista y académico, su enfoque multidisciplinario le permite abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas, enriqueciendo su capacidad para contribuir significativamente en cada campo. Bienvenido a su casa, el Colegio Nacional de Profesores Certificados, AC. Buenas tardes, muchísimas gracias por su amable recibimiento y esta distinción. Es un privilegio, como siempre, estar en Prócer y agradecer sobre todo todas las bondades que tienen hacia mi persona. Muchísimas gracias. Bueno, en vista de que ya ven ustedes que el tiempo que tenemos es relativamente corto, me voy a dar un poquito de prisa para que en esta 75 minutos que tenemos para platicar del tema, tratemos de cubrir aspectos interesantes de nuestra plática y pues como quedamos convenido, dejamos los últimos 15 minutos para hacer preguntas. Sin embargo, si ustedes consideran que hay alguna cosa que debemos aclarar o que contestar y eso, bueno, pues siéntanse con toda la confianza, como ya nos decía la licenciada Elizabeth, para eso tenemos el chat y ahí podemos, externar alguna pregunta porque a veces, pues es necesario en el curso de la plática hacer aclaraciones. Me voy a permitir utilizar la función de compartir para utilizar unas diapositivas. A ver si podemos hacerlo. Ya está como coanfitrión, doctor. Muchas gracias. Creo que ya lo tenemos. Sí, eso es. No sé si tienen a la vista. Ay, ya me perdí. Si tienen a la vista las diapositivas. Creo que sí, ¿verdad? Sí, Bueno, doctor, ya están. muchas gracias. La cadena de custodia, como menciona el título mismo, sí es exactamente un pilar del proceso penal acusatorio. Tenemos que entender que el proceso penal acusatorio tiene dos bases muy interesantes. Estas dos bases implican ramas muy extensas del derecho. Básicamente, el derecho sustantivo, que se relaciona con los hechos que se van a analizar en esta materia, y también con el derecho adjetivo, que nos va a decir cómo vamos a manejar estos datos, ¿verdad? A ver si vemos aquí, a ver si puedo escribirlo. Bueno, algo me pasa, pero se los platico. Aquí tenemos que utilizar básicamente dos aspectos importantes del derecho. El derecho sustantivo que nos dice cómo son los hechos, cómo son los delitos, incluso hasta quién los comete, qué pena, qué sanción le vamos a aplicar, ¿verdad? Y el derecho adjetivo, que nos indica cómo vamos a recolectar esa información, cómo se la vamos a llevar a a la autoridad jurisdiccional y cómo vamos a llegar a una conclusión. En todo este proceso de poder entender el sistema penal acusatorio, normalmente nosotros, bueno, del lado del Ministerio Público, aunque también la defensa, todos tenemos una serie de pretensiones. ¿Cuáles son esas pretensiones? Bueno, pues de primera instancia, el fiscal del Ministerio Público, pues tiene, como lo dice esta figura, ¿no? Es la representación social, es la representación de la sociedad y está comprometido básicamente con reconocer todos los puntos de los que se queja un ciudadano. Se queja porque sufrió algo que considera que le puede causar un daño. Para eso tenemos indudablemente todo un caminito que nos va a dar el derecho adjetivo. Para eso tenemos, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos va a indicar desde cómo se maneja, cómo se va a manejar la ley a partir de una serie de principios fundamentales que ustedes recordarán desde el artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde el artículo número 20 de nuestra Constitución Federal, nos hablan de cuáles son los elementos básicos por los cuales nos vamos a ir desplazando tanto en el derecho sustantivo como en el derecho adjetivo. Pero aquí viene una situación fundamental.
Para que nosotros podamos reclamar algo, acusar algo, criticar algo, necesitamos una prueba. Este derecho actualmente es altamente probatorio. Aquí ya no es como antes que uno podía decir, es que Juanito Pérez me sacó la lengua y me faltó al respeto. Ahora no. Ahora le decimos al juez, juez, mira, te traigo un video donde vas a ver que Juanito Pérez me está sacando la lengua y me falta el respeto. Es decir, parece que ahora por delante llevamos la prueba, ¿no? Pero, ¿qué garantías tenemos de que existe la prueba? Bueno, primero que nada, pues tenemos todos los caminitos que nos da el derecho. Tenemos los testimonios, tenemos las evidencias, tenemos los indicios, pero sobre todo necesitamos un mecanismo de transporte que asegure que eso que recolectamos como un indicio, como una evidencia, primero que nada existe, segundo fue recolectado como lo indica la ley, como lo indica la norma, tercero fue sometido a todos los cuidados que la ley nos indica que deben aplicarse para que estos elementos sean totalmente preservados y cuarto, sean puestos a disposición de las personas a quien les corresponde conocer de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, pues aquí nos vamos a ocupar de mencionar lo más amplio que se pueda, pues la relevancia constitucional y procesal de la cadena de custodia. Aquí de una vez aprovecho para mencionar que la cadena de custodia es prácticamente una herramienta, pero es una herramienta de una calidad superior. No es cualquier no es cualquier herramienta, ¿no? Es una herramienta que primero que nada tiene sustento constitucional y sobre todo de la ley secundaria, pues tiene una serie de artículos que también le dan mucho valor. ¿Cuál es la ley secundaria? Pues el Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo esto nos va a llevar hacia los procesos de la cadena de custodia como el penales, que es donde hacemos la mayor operación, ¿no? Aun cuando siempre consideramos el peso de la Constitución, pero en la vida práctica, pues uno llegamos a nuestras audiencias y le decimos al juez, señoría, en base al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y hacemos ahí toda la descripción que corresponda, le presento esta prueba. Claro, ahorita lo digo abreviado, así no se presentan exactamente las pruebas, pero es más o menos el caminito que tenemos que seguir. Luego, en el módulo 2 tenemos que analizar el aspecto jurisprudencial. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en la cadena de custodia? Tenemos ahí, ¿qué tan graves pueden ser estas? ¿O son insignificantes o no las tomamos en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay alteraciones en la cadena de custodia? Eso es algo fundamental, ¿no? Y luego, sobre todo, en el módulo 3 pues otras cosas que son importantes. Aquí debemos de tener mucho cuidado, y me voy a permitir hacer otro comentario, con respecto a qué sucede, por qué le pusimos aquí relevancia? Pues por una cuestión muy sencilla. Si la cadena de custodia se altera o no se lleva a cabo, o se perturba, o se interrumpe, corremos el riesgo de que nuestra contraparte solicite la nulidad de ese procedimiento. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no se hizo de acuerdo a lo que marca la ley. Entonces vean ustedes qué importante, por eso la palabra relevancia, qué importante de llevar a cabo la cadena de custodia de la mejor manera. Tuve que mencionar que en el proceso penal, en este caso acusatorio, porque es el modo que estamos analizando, pues vamos a utilizar el derecho adjetivo y sustantivo principalmente, pero no son los únicos. Aquí tenemos que entender que para llegar a una audiencia inicial, aun cuando parece que se resume muy sencillo diciéndole la imputación a una persona en presencia del juez, estamos siguiéndole un proceso de investigación porque es sospechoso de la probable comisión de un delito, porque existe una víctima, porque necesitamos una reparación del daño. Nos damos cuenta que la cadena de custodia, si bien es parte de un conglomerado de actividades muy importantes, la cadena de custodia no puede faltar. Aunque no sea el procedimiento más importante, no puede faltar a la persecución de los delitos. Por eso la palabra, la consideración de relevancia constitucional. Y claro, y procesal de la cadena de custodia, porque, pues, ¿qué se deriva de la Constitución? La ley secundaria. ¿Cuál es la ley secundaria?
el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y así nos vamos yendo, ¿no? Luego nuestra plática pues tiene como todos los casos, ustedes saben que siempre que nos metemos a trabajar académicamente con algo, pues utilizamos los preceptos que nos menciona todos o cualquiera de los mecanismos de investigación que vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces aquí tratamos de hacer un análisis lo más profundo que nos permita el tiempo. También tenemos que ser críticos porque habrá cosas que puede ser que nos parezca que no son pertinentes, hay que mencionarlo, ¿no? Y analizar sobre todo los aspectos más complejos de la cadena de custodia en el sistema penal mexicano. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene de difícil recuperar un indicio, envolverlo, preservarlo, hacer un documento que lo firme que lo firmen todos los que lo reciben? Pues pareciera muy sencillo, pero créanme ustedes que revisando una multitud de casos, pues resulta que por ahí a alguien se le olvidó una firma, a alguien se le olvidó una fecha, a alguien se le olvidó hacer una recolección lo más adecuado posible, ¿verdad? Entonces, no, 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 pareciera un procedimiento muy simple, pero no. Es muy importante, es muy delicado, es muy valioso y además no puede faltar en la investigación de los delitos. Así de sencillo. Los participantes, bueno, los participantes, ustedes saben que hoy en día, pues tenemos bien definido cuál es el papel de todas las gentes que participan en el sistema penal acusatorio. Siempre hablamos, por ejemplo, del lugar del hallazgo o del lugar del hecho, porque a veces encontramos la evidencia de un delito en un lugar, pero ahí no se cometió. Entonces, pues ese no es el lugar del hecho. Bueno, está bien, es el lugar del hallazgo. Pero el lugar del hecho y el lugar del hallazgo son igual de importantes. Es decir, el primer respondiente, el primero que llega, habitualmente es un policía. ¿Por qué es el primero? Bueno, pues porque hay una denuncia a C4, C5, en el 911. Hay una persona que va pasando en una calle y encuentra por ahí que hay un hecho con evidencia de delito y ve que va pasando una patrulla y se lo notifica. A mí me ha pasado como fiscal del Ministerio Público abordar un taxi que el taxista les dice, oiga, fíjese que yo acabo de ser testigo de esto y el otro. Ah, excelente, ¿no? Pues ya le damos camino a la denuncia, pero cualquier persona se puede enterar, ¿no? De que se está cometiendo un hecho. Podemos llamarle en primera instancia con apariencia de delito, porque no todos los hechos en los que se sospecha delito se acaba de comprobar tal cosa. Sin embargo, sí deben ser estudiados. Eso no hay ninguna duda. Entonces, los participantes, en este caso, en el testimonio, en la posibilidad de identificar alguna situación que puede ser un delito, pues tienen que conocer los puntos críticos que comprometen la integridad. En este caso, nos faltó ponerle de los indicios, ¿verdad? Porque eso es lo que a final de cuentas se puede constituir en una prueba. Recordaremos aquí rapidito, ¿qué es un indicio? Bueno, pues un indicio es realmente todo aquello que se encuentra en el lugar de los hechos o del hallazgo, todo lo que esté ahí. Si ustedes llegan y encuentran, por ejemplo, un cadáver de una persona que pudiera haber sido víctima de un delito, bueno, pues hay que revisar cuidadosamente y para eso hay peritos, hay policías de investigación muy hábiles que van a recolectar todo lo que encuentren. Pueden ser colillas de cigarro, pueden ser botellas de Coca-Cola, puede ser un guante, puede ser un condón, pueden ser mil cosas. Y ustedes verán que incluso hasta en las películas hay una serie de plaquitas numeradas donde ustedes ven que dice indicio 1, indicio 2, indicio 3, indicio 4. Entonces, ¿qué es lo primero que se necesita para entrar en la cadena de custodia? Pues encontrar el primer elemento que generalmente es un indicio. Este indicio vamos a preservarlo con las características que marca la norma. ¿Cuál norma? Pues la norma habitual que tiene el 227, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el manejo. Incluso hay protocolos específicos de manejo de los indicios a través de la cadena de custodia, ¿no? Y esto por eso se dice acá que pues, comprenderán los criterios jurisprudenciales. ¿Por qué jurisprudenciales? Bueno, porque esta información ya llegó a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia ya lo analizó, ya lo hizo un elemento de opinión calificada y que ya le dio esa validez para saber que es un procedimiento que se tiene que aplicar.
y se tiene que aplicar con el mayor cuidado posible, ¿no? Por eso los criterios jurisprudenciales más recientes para su valoración, el abogado se tiene que acostumbrar a que todo el tiempo tomar su Google y ponerle ahí, ¿no? Cuando estamos trabajando algo, ponerle ahí jurisprudencia sobre la cadena de custodia. Y vamos a tener una información muy calificada de la Suprema Corte de Justicia. A veces se tratará de jurisprudencias, a veces se tratará de tesis aisladas, a veces se tratará de tesis, pero información hay de sobra y hay que conocerla. Luego, el que participa, pues debe dominar las implicaciones de la interrupción en las distintas etapas del proceso. Quiere decir que para que sepa que esto puede pasar, pues se tiene que conocer cuáles son las etapas del proceso, ¿verdad? Entonces, el que participe en la cadena de custodia se recomienda que sea un experto en el tema de cadena de custodia. Vamos de nuevo, la relevancia constitucional, de alguna manera ya la mencionamos, y también los aspectos procesales de la cadena de custodia, ya lo habíamos dicho, están expresos en la ley secundaria, ¿no? En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí tenemos mucho énfasis sobre quién, cómo y en qué circunstancias tiene que llevar a cabo la cadena de custodia, pero tenemos una serie de protocolos hechos para la policía, hechos para el primer respondiente, hechos para el fiscal del Ministerio Público, donde se nos habla de los pasos para llevarla a cabo, de la importancia para que se preserve y de los peligros que corremos si se interrumpe, como dijo el último renglón de la diapositiva previa, ¿no? Luego, los fundamentos, bueno, ustedes saben que en este sistema, en el sistema penal acusatorio, una de las normas más importantes con las que tenemos es el principio de legalidad. El principio de legalidad de alguna forma está presente en el artículo 14, de otra forma en el 17, de otra forma en el 20 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que tiene un nivel de seriedad muy elevado, porque el principio de legalidad se descompone en dos partes. La legalidad nos exige que tengamos que fundar y motivar cada uno de los hechos que estamos haciendo. De hecho, si llegamos a una audiencia inicial, habitualmente el defensor, y se da cuenta de que no hay fundamentación ni motivación, lo primero que va a decirle al juez, señoría, quiero llamar su atención con respecto a que este procedimiento no ha respetado el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor le falta fundamentación o a lo mejor le falta motivación. Entonces, vean ustedes qué importante es que conozcamos todos estos pasos, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227? Bueno, pues se trata de una conexión directa con los principios constitucionales de legalidad. Aquí lo mencionamos otra vez, el debido proceso y la presunción de inocencia. Ven ustedes qué importante es esto, ¿no? El principio de legalidad con todo su peso constitucional nos puede servir especialmente a los defensores para que si no se construye, si no se practica adecuadamente, tratar de manejar la nulidad del procedimiento, ¿verdad? Porque no se ha llevado a cabo esta normativa. El debido proceso, vean ustedes, el debido proceso es un tema que a pesar de ser muy amplio, tiene su papel en el derecho constitucional, ¿verdad? Todos los amparos constitucionales se derivan de violaciones al debido proceso. Nomás vean ustedes qué importante es esto, ¿no? Y las violaciones al debido proceso pueden derivar de un mal manejo de la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque uno de los puntos más importantes del debido proceso es que ustedes exigen la garantía de que se está llevando a cabo un proceso normal, adecuado, justo, legal, en favor de una persona. Y si esto no es así, pues entonces todos alegamos violaciones al debido proceso. Y las podemos alegar de mucha manera. La podemos alegar verbalmente en una audiencia, las podemos alegar por una apelación, las podemos alegar en el tribunal de alzada por un amparo y nos podemos ir incluso más allá. Si esto no es juzgado adecuadamente, bueno, pues también podemos solicitar un proceso de revisión de un amparo o nos podemos ir también a un amparo constitucional por violación a la tutela judicial
que representa el debido proceso. Y vean ustedes, todo de errores que podemos cometer con la cadena de custodia. Entonces, como pueden ver ustedes, la cadena de custodia viene siendo como un tronco, ¿no? Como un árbol principal. Y de él se derivan muchas ramitas que tienen que ser cuidadas de la mejor manera, porque donde cometamos errores, nos vamos a echar a perder el camino de nuestro procedimiento, ¿no? Y ya secundariamente, bueno, no secundariamente, en primer lugar, en los artículos 16 y 20 de la Constitución, que ya sabemos que es nuestra norma suprema y que van por arriba de las leyes secundarias, ustedes recordarán que hoy en día, pues tenemos como desde el punto de vista de los derechos humanos, el nivel más elevado, pues está dado por nuestra Constitución Federal. En segundo lugar, los tratados internacionales y después todas las leyes que ustedes quieran. Pero entonces aquí, si bien es cierto, desde un punto de vista operativo, ¿no? Como les decía hace ratito, con lo que trabajamos, pues está el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero este tiene un sustento constitucional. Luego, ¿qué cosa es la cadena de custodia? Pues desde luego es un medio, ¿no? Es una herramienta, no es una finalidad. Ustedes no pueden llegar y decirle al juez, juez, mira, aquí te traigo la cadena de custodia y con esto senténcialo. No, el juez va a decir, qué bueno que me la trajiste. Ahora demuéstrame que el procedimiento en todos sus pasos fue el adecuado, que fue el correcto, que no afectaste derechos humanos. Porque acuérdense ustedes, y aquí tenemos que echar mano de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Podemos irnos al artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es importantísimo, y que nos dice que todas las pruebas obtenidas con violaciones de derechos humanos son suficientes para solicitar la nulidad del procedimiento. Entonces vean ustedes cómo tenemos que cuidar, pero así con pincitas, ¿no? Como si fuera niño chiquito. Hay que cuidar a la cadena de custodia. ¿Quién participa? ¿Quiénes son los importantes? Bueno, pues el primer respondiente, ya lo decíamos. Normalmente el primer respondiente puede ser un policía, pero puede ser cualquier gente ligada a la Procuración de Justicia, ¿no? Si un fiscal del Ministerio Público va caminando en la banqueta y es testigo, tiene conocimiento de un delito, él puede ser es el primer respondiente. Y para esto tenemos dos artículos importantes. El 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en cortito, no me voy a alargar mucho, nos dice que toda persona que tenga conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciar. Y el 146, ¿verdad? Que cuando nos habla de la flagrancia, nos dice que una persona que se encuentra en condiciones de estar cometiendo un delito puede ser detenida por cualquier persona. Entonces vean ustedes cómo la misma norma nos pone en la puerta de tener que conocer la cadena de custodia y en su caso a lo mejor hasta practicarla, ¿no? Entonces decimos que el primer respondiente generalmente es el que inicia, ¿no? La cadena de custodia. Pero puede ser un perito, puede ser un policía de investigación y puede ser el Ministerio Público. Hay responsabilidades importantes en la preservación de indicios, que es el primer elemento que nosotros encontramos en la escalerita de la investigación. ¿Cuál es el segundo punto? Las evidencias. Una vez que llevamos a la criminalística de laboratorio todos los indicios, vamos a reconocer que hay cosas pues, que son contaminantes. No los vamos a desechar, pero los vamos a guardar, los vamos a almacenar en otro plan, ¿no? Y sin embargo, las cosas que sean ya suficientemente importantes para contribuir a la investigación, ahora los vamos a cambiar a evidencia porque la evidencia nos puede construir un caso. Y si la evidencia es de suficiente peso, que se lo tenemos que dar con el cuidado que le da la cadena de custodia, pues la evidencia puede llegar a ser un dato de prueba, un medio de prueba o una prueba. ¿Por qué esta división? Se acordarán ustedes que cuando vemos el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de dato de prueba, medio de prueba y prueba, nos dicen que antes de que ocurra todo esto, el dato de prueba lo usamos en la etapa inicial, el medio de prueba en la etapa intermedia y la prueba la desahogamos en juicio, ¿no? Pero recordarán ustedes él mismo dice en el último párrafo antes de los indicios, pues estos no van a tener ningún valor
probatorio en la determinación de una sentencia. Sí, el licenciado Rafael, adelante. Bueno, creo que no. ¿Sí me escuchan? Parece que aquí alguien Ya Sí, quería es hacer pueden que una, ampliar. una. Ya, es que tenía bloqueado mi sí, sí, el micrófono, micrófono, sí, pero ya, adelante. oiga, doctor, es muy cierto lo que usted dice, cualquier persona que tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciarlo, ¿verdad? Entonces Denunciar, yo no sí, entiendo por sí, qué sí, bueno, al menos aquí en mi estado, yo estoy hablando del estado de Guanajuato, eh, a veces en juicios civiles, ¿verdad? Eh, sí. Claramente se ve que hay un fraude procesal, que están cometiendo un delito dentro del juicio y se le dice al juez, ¿verdad? Que se debe al Ministerio Público y nos contesta muy salomónicamente, dice, le dejo salvo sus derechos para que los haga valer. O sea, es lo que yo no entiendo, por qué los jueces, aunque sean civiles, por qué no son realmente garantes del derecho, ¿verdad? Porque ahí es para que ellos mismos digan, ay, y es verdad, le doy vista al Ministerio Público para que se haga un incidente criminal, ¿verdad? Porque a veces incluso hacemos incidentes criminales dentro del juicio civil y nos dice así, muy quito la pena, no, dejo salvo sus derechos para que los haga valer. Es lo que no entiendo, doctor, perdón. Bueno, aprovéchelo, haga una apelación. Y es gravísimo esto, gravísimo, porque si le está suspendiendo una prueba, pues directo váyase al amparo. Entonces, usted puede ampararse y los amparos son de dos tipos, ¿no? Los actos de imposible reparación como es ese porque le están quitando una prueba a una persona que de la que se va a desprender mucho, a lo mejor su inocencia, pues eso es para un amparo indirecto, ¿no? Y todos los actos que tienen que ver con la mecánica procesal, que no sería este caso, tienen que llevarse a cabo por un amparo directo, ¿no? Y aquí caben dos cosas, como hay también violaciones al debido proceso, no me voy a ampliar mucho, quisiera, a mí es un tema que a mí me apasiona, pero como estamos ahorita en la cadena de custodia, puede ser muy cortito, pero después si quiere podemos ampliarlo, ¿no? Pero entonces todavía tiene usted ahí materia para las tres formas de amparo, ¿no? Hay violación a la tutela judicial, porque el juez lo está dejando así, a que Dios lo bendiga, ¿no? Pues entonces puede usted hacer de todo. Un amparo directo, indirecto, constitucional. Nomás hay que fundárselo bien. Y a lo mejor seguramente es eso, ¿no? Porque no ha habido apelaciones, ¿no? Pues hay que apelar ahí mismo, señoría. Yo le informo que yo voy a apelar su decisión. Ahorita, es más, apúntelo ahí. Hago una apelación verbal. Las apelaciones pueden ser durante la audiencia, pueden ser verbales o pueden ser por escrito, ¿no? Usted sale corriendo que no le ganen los 3 días, va usted al tribunal de alzada y hace su apelación por escrito. Pero si quiere, luego lo ampliamos más porque me voy a salir de la cadena de custodia. Sí, gracias, doctor. Pues no quise dejar de pasar inadvertido esto porque, pues Está sí, sí es muy bien, molesto, de verdad, para los litigantes que nos aten de mano. Luego, luego. Ay, no, pues le solo valer vamos, por la vía correspondiente. le Por eso vamos me a, atreví a molestar. le vamos a pedir a Prócer que nos deje ampliar este tema y ahí le metemos más temas. Ay, que me escuche la licenciada Elizabeth. Ya ve usted que como necesitamos más temas, bueno, a ver si después nos invitan a ampliar el tema, ¿eh? No sé si le contesté, licenciado Rafael. Sí, doctor, adecuadamente y certeramente, como siempre lo hace, doctor, ya tengo el gusto de estar con usted y siempre ha sido muy elocuente y muy Bueno, veraz. Entonces, le agradezco su fina atención y una disculpa por haberme salido del tema, pero no quise dejar de pasar esto. Gracias. hasta luego, nos seguimos entonces. Luego, aquí en todos los casos ustedes saben que el derecho, uno tiene que ser muy preciso y no tener errores de interpretación, confusiones, porque nos pueden costar muy caro. Nos pueden costar el asunto, ¿no? Y entonces tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que aquí inicialmente la cadena de custodia, como ya lo decíamos, y eso hay que grabárselo, va a empezar a trabajar con indicios. ¿Qué es un indicio? Pues es todo elemento material encontrado en el lugar de los hechos que podría tener relación con el delito investigado. Eso lo dijimos desde el principio, ¿no? Un indicio es todo lo que ustedes encuentren, todo. Pueden encontrarse un zapato viejo, lo que sea usted, recójalo, ¿no? Ya cuando vayamos a construir la posibilidad de un hecho con apariencia de delito,
pues ahí ya lo iremos depurando, pero en un principio recolectamos todo. Luego, el indicio se va a transformar en evidencia. Y la evidencia, pues ya lo comentamos, que después de un análisis cuidadoso, nos da información suficiente para considerar que lo podemos integrar a la investigación de un delito, ¿verdad? Y ya luego, si es suficientemente importante, lo podemos convertir en dato de prueba, medio de prueba y sustancialmente en prueba, si se da el caso, ¿no? Recordemos rápidamente, pues el dato de prueba lo vamos a usar en la audiencia inicial, el medio de prueba en la intermedia y la prueba la vamos a desahogar o la vamos a construir en la etapa de juicio, ¿no? Y esto pues es una exigencia para que tengamos una cadena de custodia hecha lo mejor posible. Desde el principio hay que tener mucho cuidado con una manipulación inadecuada, ¿no? Por desgracia, a mí me ha tocado, y protesto, ¿no? Que a veces, no sé si un perito joven o alguna cosa así, porque curiosamente los policías, como ya están hechos a ser este primer respondiente, de inmediato ponen su cinta amarilla y le ponen cuidado y saben que hay que preservar el área, ¿no? Pero hay gentes después que no tienen suficiente cuidado o que ven una huella, la huella de un zapato, y no tienen cuidado de no pisarla, ¿no? Cuando que la necesitamos. O me ha tocado ver incluso una gente que ve un bote de Coca-Cola y le pega una patada, ¿no? Cuando dice uno, ustedes saben que de la huella de los labios con la que tomaron esa Coca-Cola podemos extraer DNA. Entonces, de entrada, pues es un indicio muy posiblemente que se va a convertir en evidencia. Entonces, un primer punto que tenemos que cuidar es que la manipulación no sea inadecuada. Como consecuencia, si la manipulación es inadecuada, esto altera la escena del hallazgo o la escena del hecho, como ya hemos dicho, ¿no? O el lugar del hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego, la falta de control de acceso generalmente en un primer paso corresponde a los policías. Si no ponen su cinta amarilla y si no tienen cuidado de que nadie que no esté autorizado se introduzca en el lugar, va a haber problemas de control de acceso, ¿verdad? Y una cosa muy importante, que esto es para los peritos o para quien sea, ¿no? Yo mismo saco mi celular y le tomo fotos, ¿no? Pero yo no soy una persona calificada para hacer una fijación fotográfica. ¿Quién es el calificado? Pues el perito en criminalística, ¿no? Porque eso sí, ustedes saben que en todas las audiencias los jueces son muy, 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 muy exigentes para hablar de capacidad y competencia. Entonces, si yo no soy la autoridad competente para hacer una fijación de registro fotográfico, pues me expongo a que me critique el juez y que no me valide mi prueba. Pero eso también me lo quito fácil, ¿no? Porque ¿qué hago? Pues de inmediato, pues hago mi oficio, le paso mi foto al perito al perito en criminalística y le digo, por favor, descárgala tú de mi teléfono y dale vida ahora como prueba, ¿no? Entonces, son puntos que parecieran muy superficiales, pero tenemos que cuidarlos. Luego, ¿se acuerdan ustedes? El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene en el artículo 217 un mandato muy claro. Tanto el Ministerio Público como la policía tienen la obligación de dejar registros de todas sus actuaciones, ¿no? Y esto, fíjense ustedes, que a veces es un problema también en la audiencia inicial, porque el abogado defensor a veces dice, oiga, señoría, pues es que trajeron aquí a mi representado acusado de robo, pero hay cosas que no pueden comprobar. El teléfono que supuestamente robó y que fue descrito por la víctima efectivamente corresponde al teléfono que está aquí a la vista de todas las personas que participan en esta audiencia. Pero cuando me voy a la libreta de la fiscalía, donde debe haber registros de las actuaciones de la policía, pues no hay registros de que alguien haya introducido esta evidencia o esta prueba, ¿no? Por lo tanto, pido que se deseche esta prueba. Y si les desechan una prueba de ese valor, híjole,
Después, pues, ¿cómo vamos a probar lo que estamos alegando? ¿No? Si ya no tengo la prueba porque tuve el descuido de no anotar en base al artículo 217 mis actuaciones o la del policía, me estoy arriesgando a que me desechen una prueba. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos hasta desde el principio de que el informe policial homologado quede registrado como una actuación de la policía, ¿no? Esos son errores relativamente frecuentes y tienen repercusiones muy graves, ¿no? Porque se supone que ahí viene una descripción genérica de los indicios, pero si no tiene valor y yo necesito describir los indicios, ya solito, ya me puse la soga al cuello, ¿no? Puede haber omisiones de características individualizantes, ¿no? Porque ustedes pueden decir, bueno, pues el teléfono que robaron, pues era un iPad 14, ¿no? Pero el defensor puede decir, ¿y qué cosa? Si uno va a Telcel, pues dice que este año han vendido 1,700 iPad 14. Usted me tiene que dar una seña particular, clara y concisa de que el teléfono, el hecho que usted está reclamando, corresponde a la propiedad que supuestamente le arrebataron a su víctima. Y vean ustedes el error, la omisión grave que hacemos al no ser muy precisos en cuanto a la descripción de las cosas, ¿no? Luego, esto es lo que más deben cuidar ustedes, la inconsistencia en la cronología de los eventos. A veces, por desgracia, esto les pega a mis amigos policías, no porque sean malos. Yo soy fiscal de la policía, ¿no? No, es que habitualmente el primero que llega, pues es el que se va a enfrentar a muchos posibles errores, ¿no? Y luego ustedes ven que el informe policial homologado dice, Filiberto Terrazas a las 3:35 AM en la calle tal, 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 con un arma de fuego, privó de sus bienes, en la forma de su cartera, de su dinero, a tal y tal persona, ¿no? Y luego vemos que en la audiencia de imputación el Ministerio Público dice, pues a las 2:57 tal y tal persona refiere que saliendo de una fiesta le pasó esto y el otro. Y ahí la defensa, pues como caído del cielo, ¿no? Y dice, señoría, pues yo le pido que declare la nulidad de este asunto porque no corresponde, ¿no? Es cierto que a esta persona le robaron su teléfono, es cierto que era un teléfono como el que ustedes exhiben, todo es cierto, pero la persona esta dice que fue a las 2:57 y el informe policial homologado dice que fue a las 3:35, pues entonces era otra persona. Y vean ustedes en qué problemas se mete uno, ¿no? Entonces, la cronología es fundamental, de gran valor en el manejo de la cadena de custodia. Y sobre todo, todos estos eventos, todos lo que ustedes hagan, ya decíamos que el 217 exige los registros de las actuaciones de quien participa. Es el mejor registro de las actuaciones, una firma, ¿no? Y ustedes pueden escribir muchas cosas y resulta que no hay firma. Y ahí vienen los problemas. Entonces, vean ustedes todos estos cuidados que pareciera que se los aplicamos a la cadena de custodia, perdón, a la carpeta de investigación o todos los hechos, también lo exige la cadena de custodia, ¿no? Y ya rápidamente los registros, bueno, pues de alguna manera ya lo mencionamos, ¿no? Tiene elementos de suma importancia, como la descripción detallada y precisa de lo que llevamos, ¿no? Yo tengo unos peritos tan buenos, tan buenos, tan buenos, que llevan su regla, llevan muchas cosas, filtros para las fotos, lo que sea, y hacen una descripción detallada y muy precisa de los hallazgos. Luego hay que documentar cada traslado, ¿no? Si yo del lugar de los hechos recogí una evidencia, o un indicio, perdón, todavía, y lo trasladé al área de peritos de la policía, que está a 4 calles, pues tengo que ponerle que salí a las 3:20 del lugar donde hicimos esta recolección y llegué aproximadamente a las 3:40 porque me trasladé caminando. Porque aquí viene otro problema, ¿no? A veces hay registros del tiempo, pero también uno dice que se recolectó a las 3:25 y la entrega a la siguiente persona fue a las 7 de la noche, ¿no? Entonces todo el mundo dice, pues esto no tiene congruencia. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que simplemente derivado del 146,
Cualquier persona puede detener a alguien en el momento de estar cometiendo un delito, pero tiene la obligación de hacer una entrega inmediata a la policía, al MP, al juez o a la autoridad que corresponda. Y ustedes dirán qué cosa quiere decir inmediato. Inmediato, lamentablemente, no tiene una traducción real, pero inmediato lo que se entiende de esa palabra es a seguir, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me voy a llevar para caminar 4 calles, entregar el documento, que me lo firmen? Pues tengo que poner una cifra, congruente de tiempo, ¿no? Luego, el registro de las condiciones de almacenamiento. Cuando ustedes ven las descripciones de la prueba, hay algunas cosas de registro de condiciones muy particulares, porque les hablan, por ejemplo, de cosas que se pueden echar a perder, ¿no? Si ustedes tienen cuestiones que no pueden permanecer en el ambiente y llegan y las meten allá en un rincón, pues ustedes ya violaron las condiciones de almacenamiento, ¿no? Luego, la identificación de cada persona que maneja el indicio es fundamental también. Entonces, como pueden ver ustedes, hay también diversas exigencias, ¿verdad? Para que llevemos a cabo estos principios. Bueno, la fijación es también fundamental. Hoy en día, pues como los tiempos han cambiado, obviamente tenemos más recursos tecnológicos. Y un recurso muy bueno, pues es la fijación fotográfica, ¿no? Vale más una fotografía donde ustedes pongan una mancha de sangre a que tengan ustedes la descripción de 20 personas, ¿no? Mejor le ponemos una foto y va a ser muy interesante y va a preservar la información. Porque ¿para qué es la fijación? La fijación es para preservar la información. Entonces tenemos que buscar la mejor forma de preservarla, ¿no? Y una de ellas es la fotográfica. Hoy otra serie de intervenciones de peritos que refieren medidas, ubicación en el espacio, y para eso requerimos de la planimetría. Hay otras situaciones, por ejemplo, como en los despojos, en los terrenos de lugares que están llenos de piedra, que suben y que bajan, necesitamos una descripción detallada y completa de lo que vamos a tratar de describir. Luego, ¿qué pasa con el análisis jurisprudencial? Aquí quizá el punto importante es analizar qué pasa con la ruptura de la cadena de custodia, ¿no? Es de entenderse que si la cadena de custodia nos exige la preservación, que el material se lleve de manera intacta, de la mejor calidad y de la mejor manera, pues es indudable que si nosotros interrumpimos esa cadena vamos a tener problemas. Problemas muy discutibles, ¿no? Ustedes pueden llevar un arma de fuego en una caja, pero resulta que al transportarla, pues la aventaron en la parte de atrás de una camioneta. Empezó a llover, les agarró la lluvia y la caja se desbarata, ¿no? Llegan ustedes con el que va el siguiente escalón, el que lo va a recibir, que es a lo mejor el que almacena las pruebas, y ustedes le van a decir, fíjate que esto venía en una caja. De hecho, ahí están los sellos, ¿no? Pero nos agarró la lluvia y ya se descompuso. Y el otro dice, yo soy tu cuate, mira, ahorita te doy otra caja, ¿no? Y les da otra caja y la ponen en otra caja. Pero ahora los sellos ya no coinciden, porque ustedes en la descripción original dijeron que el sello principal para garantizar la seguridad de esta evidencia estaba localizada en el punto de convergencia de las dos tapas de la caja. Pero ahora resulta que su sello pues ya no tiene pegamento y se levanta. Y así lo exhiben ustedes, ¿no? Y como muchas de las pruebas, pues no se van a exhibir mañana ni pasado, sino hasta que se lleve a cabo el juicio, y para eso pueden pasar 6 meses, ¿no? En ese momento ustedes van a exhibir o van a tratar de incorporar una prueba que ya no tiene adecuadamente preservada la cadena de custodia, ¿no? Y viene la discusión que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué va a decir la defensa? Señoría, yo no puedo aceptar, le pido que la deseche. Es más, eso no se hace en el juicio, ¿no? Desde la intermedia, que es donde se ofrecen y se desechan pruebas, ¿no? Ya desde ahí, cuando yo, Ministerio Público, quiero ofrecer esa prueba, pero narro porque lo tengo que narrar, cómo la obtuve, cómo la preservé, cómo la conduje hasta llegar aquí, la defensa no me va a permitir toda esa serie de irregularidades que se presentaron.
Entonces, así podemos hablar y hablar de muchos errores en el llenado de los formatos, omisiones para sellar, para cuidar, deficiencias en la descripción. Y todo eso, a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a que esta prueba se nos va a pedir la nulidad. La nulidad es una cosa, que se deseche es otra cosa. La nulidad es que no vale, pero existe. Que se deseche si no entra como prueba, pues entonces nunca existió. Y si yo quiero, si estoy analizando un homicidio, pues, y la persona murió de 3 balazos y no existe la evidencia, vea usted nada más en qué problema me voy a meter, ¿no? Saliendo de ahí, mi director me va a dar una franela y me va a decir, escoge tu esquina porque pues aquí ya no trabajas. Y todo, vean ustedes, por un descuido importante sobre la preservación de bienes a través de la cadena de custodia, ¿no? Hay muchas variaciones, muchas variedades sobre las que pudiéramos hablar. Desgraciadamente, insisto que no tenemos tanto tiempo y tenemos que hablar de lo más genérico, pero hay muchas situaciones que yo les recomiendo que vean ustedes las jurisprudencias que tiene la Suprema Corte de Justicia y van a ver, no tienen ustedes que leer las 120 hojas, ¿no? Generalmente en la descripción del hecho, ahí se encuentra uno suficiente. Y de ahí se va uno a la conclusión, porque la conclusión es muy clara. Ahí nos va a decir, pues yo concluyo que pasa tal cosa y para esto me baso en que en la página fulana hay este error, en la página fulana hay otra. Entonces, ya el que concluye, el magistrado que concluye o la persona que lo haga, pues les está indicando qué es lo que se tienen que ir a leer, pero hay que leerlo. Tenemos que acostumbrarnos a leer jurisprudencias. Luego hay que entender que pues debe existir un sistema de control y trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad? Seguirlo, ir siguiendo los pasos, ¿no? El documento que utilizamos facilita la trazabilidad porque tiene una columna para nombres de quien recibe y otra columna para la firma, ¿no? Y desde luego una columna inicial que nos habla de fechas y de horas. Entonces, y de qué recibe. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado para que no haya irregularidades y para que el juez pueda utilizar estas pruebas basándose en los principios de ponderación y de la sana crítica, ¿no? Cuando nosotros hacemos un mal manejo de la cadena de custodia, crean ustedes que no hay ninguna sana crítica que nos vaya a ayudar. Es decir, nosotros cometemos errores tan graves, que nosotros mismos estamos desechando la prueba. Entonces vean ustedes lo urgente y necesario que es preservar la cadena de custodia, ¿no? ¿Para qué la vamos a preservar? Precisamente para el concepto de mismidad. ¿Qué es este concepto? Pues que es lo mismo, que le estamos dando al juez lo mismo que recibimos, lo mismo que vimos en primera instancia, y es exactamente lo mismo, no ha habido cambios. Para eso, pues necesito entender qué es el núcleo del debate sobre la integridad de la cadena de custodia, ¿no? Porque si hay muchas críticas, como ya las hemos mencionado, errores, omisiones, pues puede mi contraparte decir que no se trata del mismo elemento, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en que estos errores no me lleven a destruir mi prueba. Nosotros vamos a acabar con este traslado de la prueba en una valoración del juez de la cadena de custodia, ¿no? Que a final de cuentas es quien va a decidir si el manejo que hicimos fue el adecuado o no lo fue. Claro, mi contraparte va a estar, pero como gato boca arriba, ¿no? Todo el tiempo tratando de desvirtuar lo que yo diga, porque si hay descuidos, si hay omisiones y si hay malos tratos, pues yo le voy a dar lugar a que tenga muchos argumentos que puedan debatir lo que yo quiera decir. Entonces, vean ustedes cómo es de importante considerar que cualquier pretensión que tengamos en el sistema penal acusatorio no solamente se relaciona con tener buenas pruebas, ¿no? Muchas veces vemos hasta en la televisión, ¿no? Que tal persona le causó la muerte a otra persona, todos lo vieron con la pistola en la mano y esto y lo otro, no hay duda de que es culpable. A la semana la gente se horroriza porque dicen, oiga, ¿cómo es posible que lo soltaron? Si tenía la pistola cuando llegó la policía, él dijo que la había matado. Pues sí, pero revisando la cadena de custodia,
por ahí hay una serie de errores importantes que invalidan las pruebas. Y si yo desecho, hago que desechen mis pruebas, pues ¿con qué trabajo? Ya no tengo con qué trabajar. Entonces vean ustedes lo importante que era desde el principio, el valor tan importante que tiene la cadena de custodia. En la etapa inicial, pues contribuye a desarrollar el llamado dato de prueba, ya lo dijimos, en la intermedia. Sigue siendo un dato de prueba, pero ahora se transforma en un medio de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia es que el medio de prueba nos sirve para reconstruir los hechos, ¿no? El dato de prueba nos sirve para llevar a la audiencia un hallazgo, un hecho, un elemento que aún no se ha desahogado ante el juez, estamos en la etapa inicial, pero que tiene un peso suficiente a partir del cual pudiera comprobarse que se cometió un delito. O sea, no cualquier cosa es un dato de prueba, ¿no? Tiene que tener un peso suficiente para que podamos solicitar que sea tomado en cuenta. Y finalmente, aquí, como en la etapa intermedia, es una etapa de depuración de los medios de prueba, pues vamos a llegar a la etapa de juicio oral con cosas que sí pueden ser pruebas, ¿no? Pueden. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es la prueba? Pues es todo hecho cierto, verdadero, que desahogado en una etapa de juicio oral y que ingresado como medio de prueba, pues es valorado por el juez y este es quien dice si sirve o no sirve. Entonces, si nos aprendemos este caminito, pues vamos a aprender que la cadena de custodia es fundamental para el sistema penal acusatorio. Todo esto, conociendo todos estos caminos, pues vamos a tener elementos para interrogar y para contrainterrogar, ¿no? Porque si no tenemos indicios o evidencias bien cuidados o medios de prueba, pues no vamos a ser capaces de preguntarle nada a nadie, ¿no? Entonces yo necesito, por ejemplo, tener la información cronológica y secuencial de cómo se obtuvo una cosa que puede ser una prueba, un elemento, ¿no? Tengo que poner y subrayar cuáles fueron los protocolos que se utilizaron en este medio, ¿verdad? Y tenemos también que confirmar la identidad de cada uno de los indicios. ¿Cómo la comprobamos? Pues hace ratito hablábamos del principio de mismidad, ¿no? ¿Qué cosa es la mismidad? Que nosotros seamos capaces de sustentar, que estamos exhibiendo el elemento al que nos referimos desde el principio, que es el mismo elemento, ¿no? Y ya para desacreditar la cadena, pues eso depende de nosotros, ¿no? Si hay errores en los tiempos, errores en las personas, falta de firmas, falta de cuidado, falta de sellos, tantas cosas que debimos haber hecho y que no completamos, eso nos va a llevar a desacreditar nuestra cadena de custodia. Pudiéramos hacer muchos casos hipotéticos. Bueno, aquí tienen ustedes uno, ¿no? Un arma de fuego es recolectada y embalada por peritos en la escena de un homicidio, registrándose su ubicación exacta y características iniciales. Aquí ya tenemos un problema. Bueno, yo debo estar de acuerdo con esto, pero yo ya le veo un problema como Ministerio Público. ¿Cómo saben que es un homicidio? ¿No? ¿Por qué se pregunta uno? ¿Por qué? Bueno, aquí ustedes me preguntarán y yo se lo digo a los peritos. ¿Por qué le pones homicidio? No lo viste, tú viste cuando lo estaban matando. No. ¿Por qué le pones? Entonces, encuentro una persona que perdió la vida y que tiene tres orificios, al parecer provocados con un arma de fuego, y a un lado de él encuentro un arma de fuego. ¿Qué me falta? Pues me falta la relación causa-efecto. ¿No? Tengo el hecho y la probabilidad, no hay duda de que se cometió, ¿no? Pero a lo mejor si la bala está en la cabeza, está en la boca, bueno, ¿por qué no le pones suicidio? Mejor pues no le pongas. Para eso es la investigación. Pero bueno, lo que nos interesa es que hay una cuestión, eso sí, un hecho con apariencia de delito. Vamos a comprobarlo, si sí o si no. Pero bueno, eso ya, un hecho con apariencia de delito, la pérdida de una vida, un elemento, como sería el arma de fuego, pues ya nos dan suficiente material para buscar que esto sea recolectado y embalado cuidadosamente. ¿Por qué? Porque tiene que ser investigado, ¿no?
La pistola es trasladada por el primer respondiente al centro de acopio de indicios de la fiscalía, cumpliendo con los protocolos de seguridad. Perfecto. Eso tenía que hacer, ¿no? Luego de esto, tenemos, por ejemplo, el peritaje balístico, ¿no? Ahí, ¿qué hice? No sé, me salí. Aquí estoy. A ver si. Ay, perdón, me salí de aquí. A ver si. Aquí estamos. A ver. Ay, creo que hay que detenerse, ¿verdad? Y le vuelvo a dar. Bueno, perdón, perdón. No sé si ya ven. Ay, Dios mío. Otra vez se me volvió a escapar. Ya. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? ¿Sí está a la vista? Sí, doctor. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que a veces los dedos me traicionan. Bueno, en el peritaje de balística, un experto forense realiza el análisis balístico del arma en el laboratorio, documentando sus hallazgos y el estado del indicio. ¿Qué nos puede decir el perito? Bueno, pues que metió, ya ven ustedes que tienen un cañón en el interior del cual se hace un disparo, y sabemos que todas las armas de fuego pues tienen las balas, los elementos percutidos, pues cada uno es individual, no hay dos iguales, ¿no? Excepto los disparados por la misma arma. Y entonces, si ya obtuvieron unos elementos del cuerpo de una persona, más la prueba del perito, dicen, bueno, pues sí, estas balas sí fueron disparados por la misma arma. Hasta ahí vamos bien. Segundo traslado, el arma es transferida a una bóveda de almacenamiento temporal dentro de un laboratorio para custodia post-peritaje. Está bien. Eslabón débil, laguna documental. Durante 48 horas la pistola permanece en una caja, sin vigilancia en la bóveda, sin registro de entrada-salida ni control de quién pudo acceder debido a un cambio de turno no supervisado. Pues esta es una fiscalía muy pachanguera, ¿eh? Porque yo no dejo salir al perito hasta que no me asegure esto. Esto es despido de muchas gentes, ¿no? El hecho de que no haya habido el control suficiente, ¿no? El perito, el encargado del almacén puede no hacerlo, pero hay superiores. Y si al final de cuentas la prueba es responsabilidad mía, Ministerio Público, yo voy y lo encadeno al tipo hasta que documente correctamente la cadena de custodia. Luego, peritaje de DNA se realiza un segundo peritaje de ADN en el arma, buscando huellas genéticas para vincularla con el sospechoso. El arma de fuego es presentada como prueba clave en la audiencia de juicio, respaldada por los peritajes realizados. En este caso, el eslabón débil representa un periodo claro, crítico de 48 horas, donde la pistola estuvo en una bóveda. Sí, sí, eso, fíjense ustedes, es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando la cadena de custodia no se hace cuidadosamente, en algún punto se hace muy débil. Y esa debilidad pues puede hacer que no soliciten que se deseche la prueba. Y esto que nos lleve a la exclusión probatoria, que yo creo que ya se entiende, ¿no? De todo lo que hemos estado mencionando. Los fundamentos legales, bueno, aparte del 97, tenemos el 264. El 97, como ya lo habíamos dicho hace rato, nos habla de que nos enfrentemos a una prueba que se ha tomado con violación de derechos humanos. Y eso nos lleva en automático al 264, que como consecuencia, si hubo violación de derechos humanos, pues tenemos que solicitar la nulidad de la prueba, ¿verdad? Todo esto pues tiene fundamento en el artículo 20 constitucional, en el apartado A. ¿Se acuerdan ustedes que el 20 constitucional tiene tres partes, tres apartados, 1A, 1B y 1C? El apartado A se relaciona con medidas generales. Y en las medidas generales tenemos varias fracciones como la 9, en donde nos habla en qué casos podemos solicitar la nulidad de una prueba ilícita. Bueno, esto está aquí la redacción medio mal, ¿no? Bueno, sí, nulidad, no, está bien redactado, perdón, yo lo leí mal. Principio de nulidad de prueba ilícita, perfecto. Se va a aplicar ese principio, ¿no? En los dos puntos
para que descartemos una prueba. Y lo que decíamos, ¿no? Imaginen ustedes que me desechan el arma de fuego como mi prueba. Híjole, ya voy a tener muchos problemas para documentar el homicidio y quién lo cometió. Porque ya no puedo acusar a nadie, ya no tengo arma de fuego, ¿no? Luego los argumentos técnicos, pues hay que demostrar que en un punto hay ruptura de eslabones críticos. En el caso que acabamos de ver, pues se nos habla de 48 horas sin cuidado del arma de fuego, ¿no? Eso nos conduce a la imposibilidad de garantizar la mismidad. Ya dijimos que mismidad es asegurar que se trata del mismo elemento, ¿verdad? Pues ya no lo puedo asegurar, porque pusieron otra. O sea, ahí se puede alegar lo que ustedes quieran, porque ya no defiendo el principio de mismidad, no lo puedo soportar. Soportar de soporte, ¿eh? Luego hay afectaciones graves al derecho de defensa por imposibilidad de verificación. Bueno, al derecho de defensa no, al papel del Ministerio Público, no, la defensa se va a estar matando de la risa, ¿no? Porque va a decir, a ver, asegúrenme que ese es el arma con la que se cometió el delito, ¿no? Bueno, la cadena de custodia actualmente puede llevarse incluso a la evidencia digital y se puede aplicar a delitos especiales. Acuérdense ustedes que hasta más o menos el año 2000, pues no teníamos tanta participación, por ejemplo, de los delitos cibernéticos, ¿no? Híjole, ahorita con el hecho de los teléfonos se presenta cada cosa que se van ustedes de espaldas, pero ustedes ya lo ven, ¿no? En internet, en los teléfonos, en todos lados. Tengan cuidado porque le pueden secuestrar una cadena, una tarjeta, pueden robarle su dinero, pueden robarle su personalidad. Es decir, el progreso nos está llevando a otro tipo de cambios y a otro tipo de riesgos, ¿no? Hoy en día, pues, si ustedes tienen información en su teléfono, en una computadora o lo que sea, pues puede ser muy buena. Pero ¿qué tal que ahorita empieza a llover con muchos truenos y esto y el otro y pum, y truena su computadora, ¿no? O algo le pasa al internet de su teléfono y se pierde, ¿no? Luego, hoy en día, pues para eso están los ciberdelincuentes, ¿verdad? Hay mucha facilidad de alteraciones sin rastros visibles. Luego, hay necesidad de preservar datos particulares, los metadatos. Hay riesgo de activación remota o autodestrucción. O sea, que necesitamos volvernos expertos en tecnología, porque esto nos pasa porque no conocemos la tecnología. Hay que volvernos expertos. Los dispositivos electrónicos, pues ya consideran muchos de estos puntos. Los teléfonos inteligentes, si los saben usar, tienen mucha protección. Las computadoras y las tabletas ya de fábrica traen elementos de protección. Y los dispositivos de almacenamiento, pues son móviles, pues son internos, son externos. Total que contamos cada vez con más recursos. La nube, eso sí, no he sabido si a la nube la pueden invadir los piratas, pero parece que la nube no, todavía no ha sido hackeada, ¿no? Entonces son puntos con los que hay que tomar en cuenta de acuerdo al avance, ¿no? De la tecnología. Luego hay un concepto de huella hash, si ustedes conocen el signo, ¿no? El simbolito. Es una secuencia alfanumérica generada mediante algoritmos criptográficos que funciona como una huella digital de un archivo digital. Tenemos que saber aplicarla, ¿no? Cualquier modificación, por mínima que sea, genera una huella hash completamente diferente. Esto quiere decir, dicen que los celulares y todo eso, lo que creemos que se borra en realidad no se borra. Por ahí queda en algún archivo, ¿no? Y alguien puede llegar a buscar esta huella hash e identificar esos archivos que creíamos que estaban borrados o que estaban perdidos, ¿no? Necesitamos también, por lo tanto, tener garantías de que estamos tratando con elementos originales y necesitamos tener este tipo de huellas para aprender poco a poco a valorar y a darle mucho peso a los elementos con los que contamos. Luego, la informática forense, pues una ciencia que se está desarrollando, no existía, pero al existir informática, pues hay que aplicarle la prueba, ¿no? De la práctica jurídica, que es la herramienta forense.
pues nos hace que tenemos que documentar el estado de los dispositivos, las fotografías, la preservación de conexiones. Fíjense ustedes que a mí me tocó una vez y me dejó boquiabierto, ¿no? Que exhiben una serie de fotografías tomadas con un celular. Bueno, pues como no sabemos, tomamos los datos externos, todo era un celular así, 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 ¿no? Pero tenemos por ahí una muchacha que es muy experta, muy cuidadosa, y vio las fotografías y me dice, oiga, fíjese que yo aquí le veo un error. Y yo le digo, ¿qué error le ves? Veo unas fotos perfectas. No, no son perfectas, me dice, véalas bien. Ya las amplificó, hizo lo que ustedes quieran y había una serie de sombras que yo no había visto. Bueno, no había visto porque no soy experto, pues. Y de pronto me dice esta mujercita, présteme el teléfono. Lo abre, lo desarma, ¿y qué creen? Era un teléfono totalmente diferente al de la tapita, al de la cajita, ¿no? Dice, mire, aquí, de un teléfono seguramente robado, abrieron la cajita y cambiaron todo el interior del teléfono y seguramente las pruebas reales, pues quién sabe dónde estén, porque todo esto está sustituido. Vean ustedes todo lo que tenemos que aprender de informática, ¿verdad? Porque, pues, sí, se sabe que hacen maravillas la informática. Ahora nos hace falta aprender a conocer la autenticidad, aprender a analizar y aprender a presentar los informes. La verdad es que ahora yo ya tengo hasta pánico cuando veo este tipo de información por ese hecho de que me mostraron que en una cajita de teléfono se puede sustituir y meterle otro. Vean ustedes, y casi nadie lo piensa, pero puede suceder, ¿no? Este, ¿En dónde comienzan nuestros problemas para todo esto? Bueno, pues estos problemas eh, se pueden dar desde muchos puntos de vista, pues derivados de todos estos hechos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues que la aplicación práctica, si uno no está familiarizado, pues no vamos a poder conocer todos los puntos que hay que tomar en cuenta. Y fíjense ustedes que esta es una ciencia que crece brutalmente. Ayer voy a pagar mi teléfono a un centro Telcel y veo un muchachito de 5 años trabajando con inteligencia artificial, como no se imagina. Los deditos, pero miren, corriendo, ¿no? Moviéndole a todo, ¿no? Y me le quedé mirando y me dice, ¿conoces la inteligencia artificial? Le digo, lo he escuchado, pero no la conozco. Me dice, pregúntame algo. Ándale, pues. Y le pregunto, a ver, pregúntale, ¿cuáles son los elementos del divorcio? ¿Vieran ustedes lo que me contesta el escuincle? 5 años, ¿eh? Me dice, ¿lo quieres con bibliografía o quieres la información simple? Váyanse ustedes de espaldas, ¿no? O sea, ¿cuánto tenemos que aprender? Y enfrentar, desde luego, pues que hay problemas comunes, ¿no? Necesitamos equipo especializado, a lo mejor conocerlo. Bueno, aquí viene carencia de personal capacitado, desconocimiento de protocolos y muchas cosas. Y esto, como consecuencia, pues puede tener muchos cambios, ¿no? Se pierde la información, se altera, se modifica, y los hackers, no falta gente que le mete la mano porque son hábiles para hacer esto, ¿no? Y luego nosotros, pues no lo conocemos. En fin, este. La cadena de custodia, pues también se utiliza para delitos especiales. Uno de ellos, pues hoy en día, otro que no teníamos tan desarrollado, el narcotráfico, que ya ven ustedes prácticamente, este, ya hay dos tipos de canalización de los delitos, ¿no? Graves y no graves. Aunque no lo digan así los códigos, pero más o menos así se trabajan. Y prácticamente los graves, pues son narcotráfico y sus derivados, ¿no? Secuestros, homicidios, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Entonces esto puede traer problemas porque la cadena de custodia, en algunas ocasiones, pues tendrá que llevarse a cabo, por ejemplo, para tener asegurados autobuses, camiones, como ahorita que se encuentran 10 millones de litros de diésel en un lugar, me parece, de Tamaulipas, pues hay que meter el barquito ese gigantesco y los trailers y cuantas cosas a cadena de custodia. Entonces esto exige mecanismos especiales y protocolos también especiales para garantizar este cuidado. En la cuestión hay muchos criterios jurisprudenciales en narcotráfico, ¿no?
Esto se escribe casi cada media hora o menos. ¿Por qué? Porque son de naturaleza fungible, es decir, se pueden tocar, se ve el efecto, ¿no? Hay ya tantos protocolos científicos y de presencia oficial que tenemos mucha información que cuidar. La documentación es exhaustiva, es decir, se aplica a muchos conceptos completamente. Y los estándares de diligencia para tratar con estos mecanismos son muy elevados, ¿no? Los delitos ambientales también hoy en día pues están teniendo mucha relevancia porque pues tenemos grandes poblaciones, tenemos modificaciones, por ejemplo, en el suelo, en el agua y en los especímenes biológicos. Anteriormente los cambios ambientales pues eran limitadores, ¿no? Como la toxicidad en los centros de acopio de basura y cosas así que eran relativamente aislados. Ahora no. Ahora los ríos mismos, en todo tiempo se está hablando de que vienen contaminados, de que tienen bichos, de que se mueren los peces. O sea, hay muchas cosas que hay que aprender a manejar cuidadosamente para poder establecer la cadena de custodia. Aparte de esto, pues hay otros obstáculos que como consecuencia se van a ir generando, ¿no? A veces no todas las cosas son del todo visibles. Hay algunos procedimientos que les llaman inconsistentes, pero no lo son tanto, ¿no? Se requiere capacitación y recursos no tan limitados. Puede haber corrupción y falta de supervisión en el manejo de las pruebas y puede haber problemas sistémicos muy importantes. La falta de recursos materiales y capacitación constituye el principal obstáculo sistémico para una correcta aplicación de la cadena de custodia en México. Y conclusiones implicables para la fiscalía, bueno, pues ustedes ya lo comentamos hasta el exceso, ¿no? Puede ser la pérdida de una prueba, que es la cosa más grave que nos puede pasar. Y para la defensa, pues cosas parecidas, ¿no? Mal manejo de evidencias, de pruebas que les pueden quitar la facultad de defender a su representado. Ay, Dios mío. Bueno, pues nos hace falta una capacitación especializada, infraestructura, protocolos y supervisión. Y finalmente diremos que la cadena de custodia no es un mero trámite burocrático, sino, como ya vimos, la columna vertebral que sostiene la credibilidad de la evidencia material en el proceso penal acusatorio. De alguna forma lo hemos subrayado. Su correcta implementación es esencial para garantizar que la verdad científica puede transformarse en verdad jurídica. Esto hay que verlo con más cuidado, porque para que exista la verdad jurídica se necesita soporte técnico científico. Pero bueno. Vamos a entenderlo así. Bueno, pues me pasé 2 minutos, pero ya estamos para las preguntas que ustedes tengan. Perdón por haberme pasado. No sé si haya preguntas. Si alguien gusta participar, ya acabo de abrir los micrófonos. Con todo gusto, tenemos 10, 12 minutitos para preguntas. Bueno, más bien, dice la doctora Florentina Santana, está el formato de cadena de custodia y abajo pone, está la nube para respaldar. No sé si quiera enfatizar en qué momento. Sí, Mm, como a re- lo largo de la presentación del doctor hace referencia de todo de custodia, pues yo aporto que por eso existe un formato y en base al formato es más fácil que te guíes y evitar omisiones, ¿no? Hacia quién va dirigido. En mi caso, como yo estaba en la Procuraduría y realizaba necropsias, entonces los líquidos, muestras que se enviaban, pues llevaban su cadena de custodia y en base al formato, pues era más fácil identificar, ¿no? Cuando era para con el químico o si era una violación, etcétera, dejar las evidencias conforme fueron tomadas y, y continúa con esa cadena de custodia. Y en cuanto a lo que mencionaba de los elementos que en la actualidad están los teléfonos inteligentes, pues igual, pues como yo mencionaba, de alguna manera está la nube que te da algún otro soporte porque podrás cambiar de celular, pero tus claves únicas pues son tuyas y puedes accesar a tu información. Entonces, eso es lo que quería comentar.
pero muy bonita la exposición y quería saber si la presentación va a estar a nuestro acceso posteriormente, porque como es mucha información, pues sí. Sí, Ok, gracias. Es todo de mi parte. gracias, doctora. Y es cierto, eso es muy cierto, ¿no? Bueno, no me disculpo, pero faltaba tiempo, ¿no? Para entrar en detalles y en muchas cosas. Pero qué bueno que nos hizo favor de hacer este comentario, porque es muy cierto, es muy cierto. ¿Alguno otro más? Sobre el IPH, claro, claro que sí. Bueno, vamos a sugerírselo a Prócer. Yo creo que la, este, la licenciada Elizabeth está tomando nota de que hay solicitudes para hablar de IPH, claro, encantados. Si nos invitan, con todo gusto, ¿no? O quien lo haga, porque hay muchos expertos en Prócer, pero si me invitan, con todo gusto, hablamos de IPH. Claro que sí. ¿Algún otro comentario? Fíjense que sí, yo creo que sí, sí nos queda claro que es necesario establecer cuidadosamente el papel de la cadena de custodia. Como decíamos hace rato, el sistema penal acusatorio que tenemos vigente, pues básicamente es un sistema probatorio, tiene que basarse en pruebas. Todas las críticas son a las pruebas. Cuando no son suficientes, cuando no son consistentes, cuando no son tomadas con respeto a los derechos humanos. Entonces, la herramienta que nos va a ayudar a transportar esa posible prueba, porque sí, cualquiera de ustedes me puede decir con todo derecho que prueba se va a llamar hasta que se desahogue en juicio oral. Es cierto, tiene razón, pero pues tenemos que trasladarla para que llegue a ser desahogable, ¿no? Y para poder facilitar ese tránsito durante todo el trayecto que nos dura la investigación, pues lo que tenemos que hacer es ponerle una protección que se llama cadena de custodia. Ahora, la cadena de custodia, aun con algunas ocasiones, pues hay críticos también. No todo es bien visto con respecto a la cadena de custodia. Hay mucha gente que dice que no está perfectamente documentado el valor jurídico de la misma. Pues puede que sea, pero lo que sí está documentado es la seguridad en el manejo de indicios, de evidencias, de datos de prueba y de medios de prueba, ¿no? Y ya para eso, bueno, pues, mientras no esté prohibida, que digo, nadie la va a prohibir, nuestra mejor herramienta para preservar instrumentos que puedan llegar a ser probatorios, pues indudablemente que tiene que ser la cadena de custodia. Aquí yo estoy de acuerdo con la doctora, veo que ella siempre tuvo mucha suerte, pero me dice doctora que a mí sí me ha tocado protocolos o este documento que existe en todos lados, en todas las fiscalías, uno que otro que le falta una firma, que le falta alguna cosa así, ¿no? Afortunadamente, esos problemitas que de vez en cuando llegamos a tener, pues hasta ahorita han sido en elementos, pues que no eran tan contundentes, ¿no? Este, pero, pero bueno, no debe pasar. En la cadena de custodia de la fiscalía, a ver, ching, no lo vi. A ver, déjeme verlo, aquí debe estar. Ay, ay, ay. ¿Qué dice aquí? Si gusta, se lo leo. Dice, en la cadena de custodia la fiscalía tiene que ser muy científica para poder preservar esta cadena, lo que en realidad no siempre se cumple por falta de preparación de las autoridades. Bueno, es que en realidad, lo que tiene que ser técnico científico el manejo de la prueba, ¿no? Claro, digamos que las personas que están involucradas o que estamos, porque todo el mundo ahí está involucrado con la cadena de custodia. Claro que sí, 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 tiene mucha razón. Y de hecho lo subrayamos a lo largo de la charla. Hay que tener mucho conocimiento, hay que tener mucha idea de qué es lo que queremos, cuál es nuestra pretensión y hasta dónde queremos llegar.
hay diferentes niveles de pretensiones, ¿no? A lo mejor el primer respondiente lo que quiere es cumplir con lo que le han enseñado, con la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo. Es cierto, pero esos no son todos los casos en los que se va a establecer una cadena de custodia. Ya nos decía la doctora cuidadosa, o sea, de una manera bien importante, que ella, cuando estaba haciendo una necropsia, tenía también que aplicar cadena de custodia. Entonces, pues yo no dudo que haya una capacidad técnico-científica para poderla llevar a cabo, aunque lo que hay que hacer, más que nada, es no menos importante, tener cuidado entendiendo que se le va a aplicar un censo técnico-científico a la prueba. Y entre otras cosas, independientemente de que sepa yo recogerla, recolectarla, asegurarla, embalarla, todos los pasos, ¿no? Pues tengo que asegurarme de entender en qué casos habrá que hacer un manejo especial, en qué casos no necesito ser tan exigente. ¿Qué pasa si ustedes tienen como prueba, como evidencia, un camión de leche, por ejemplo, que atropella a 10 personas que van en una peregrinación a la Virgen de Guadalupe y esto y el otro? O sea, el hecho, la motivación quizá, no es que pase a segundo término. Es que, ¿qué le vamos a hacer a esas pruebas, no? ¿Cómo las vamos a embalar? ¿Cómo las vamos a cuidar? O sea, ahorita en esta charla, por el tiempo, por lo que sea, tratamos de ser un poquito generales, ¿no? Más o menos, así puedo decirlo, en los principios generales. Pero sí necesitaríamos otra charla para hablar de cuestiones particulares, ¿no? O simplemente generar ejemplos en los que tenemos que hacerlo, porque imagínense ustedes, por ejemplo, ¿qué les gusta? ¿Qué otro tipo de delito? Las violaciones, ¿no? Las violaciones son un delito que tiene una cuestión de personalidad muy complicada, tanto del autor del hecho como de la víctima. La víctima generalmente, pues, no todas las mujercitas, espero no ser ofensivo, pero con lo que digo, pero no todas tienen una idea muy clara y a veces la misma fortaleza para denunciar. Entonces hay gente que deja pasar un mes, 2 meses, 3 meses y ya que agarró cierta confianza, ya se anima a denunciar. Pero imagínense ustedes, en una situación en la que necesitamos líquidos que nos puedan ayudar, por ejemplo, para una prueba de genética y que ya pasaron 3 meses, bueno, pues ahí vamos a tener problemas de muchos tipos, ¿no? Porque ya no vamos a contar con una prueba idónea, con una prueba valiosa, con una prueba que tenga un peso suficiente para introducirla, ¿no? Aunque no se crean. A mí sí me ha tocado, por ejemplo, ya cuando estoy así al borde del llanto, porque ya cuando digo, oye, es que ya pasó un tiempo en donde no tuvimos oportunidad, lo que ustedes quieran. Y la pregunta de los 64,000, ¿no? Oiga, de pura casualidad, ¿no tiene usted la ropa interior que usó cuando pasó eso? Y a veces le dice, sí, sí lo tengo, está debajo de la cama, pues tráigamelo. Y hemos tenido la oportunidad de extraer DNA. Imagínense con un poquito de suerte, ¿no? Que se encuentra impreso en la ropa interior de personas que fueron víctimas de violación. A lo mejor esto que les cuento es un poquito anecdótico, ¿no? Pero bueno, es que a veces en la recolección de indicios, en la preparación de ellos y todo eso, pues tenemos que utilizar muchos recursos, los recursos que nos da la realidad, ¿no? Porque los libros, los textos y a veces las pláticas tratan de describir procedimientos a veces de una forma muy genérica, pero pues igual podemos ponernos a hablar de ejemplos en particular. Ojalá que nos inviten en otra ocasión, este, que Prócer no quede desilusionado con esta plática y ojalá que nos inviten y les prometo que si de mí depende, si a mí me invitan, ponemos más casos. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. Ahorita que comentaba el caso ese del esperma en alguna prenda, me recordó el caso de la becaria Lewinsky con el presidente, que,
que confirmó, ¿verdad? Que efectivamente él negó públicamente que hubiera un acercamiento con su becaria, más las pruebas de evidencia científica demostraron lo contrario. Es todo. Sí, no, no, sí, pero fíjese, doctora, que casi, casi parecen situaciones anecdóticas, ¿no? Como que no es la regla, ¿no? Porque, y fíjese, no sé, pero en la experiencia de esto, uno a veces se encuentra que aún teniendo en la mesa todos los hechos, que dice uno, no, 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 aquí lo voy a considerar, este, aquí lo voy a lograr, pues resulta que no. Y yo también, mire, y también a mí me ha tocado ver cosas que son complicadas, ¿no? Por ejemplo, en un asunto de probable pederastia o pederastía, este, el MP ahí me invitaron como defensor, ya fuera de la fiscalía, yo ya dejé de ser fiscal del Ministerio Público, pero acusan al indiciado, bueno, ya no, ya en ese momento acusado, que fue en juicio oral, y llevan para esto una perito que describe, bueno, ella dijo muchas cosas mal, pero porque se lo permitieron, ¿no? Llaman a un perito médico forense a los 8 meses de cometido el hecho. ¿Se tratará de una prueba idónea? Pues no, científicamente no. ¿Por qué no? Porque los cambios de inflamación en las mucosas de los seres humanos, llámese boca, llámese vagina, llámese ano, no duran más de 14 días. Entonces, si hubiera alguna evidencia de alguna lesión y esto y el otro, pues con una prueba en la que ya pasaron 8 meses, pues está muy difícil establecer la relación de causa-efecto, ¿no? En el sentido de poder acusar en particular a una persona que se supone que ocasionó un delito de ese tipo hace 8 meses, ¿no? Y a veces aquí se enfrenta uno con la dureza, la inflexibilidad del juez, porque al explicarle, señoría, la prueba no es idónea, no es consistente, ni siquiera es la mejor prueba que se puede tener. Pues a lo mejor porque lo que mucha gente tiene en la mente, de que si fue un delito de pederastía, pues tiene que haber alteraciones en el margen anal, pero sin conocer, como decía por ahí un comentario, científicamente lo que pasa con la inflamación, pues pensarán que una gente queda marcada para toda la vida con estos cambios y es falso. Y por esa creencia, pues se le puede causar muchos, o sea, se puede inventar culpables en gente que, cuando menos con lo que se tiene de evidencia, son inocentes. O sea, son puntos muy, muy, muy interesantes y de mucha discusión. Pues ojalá que hayamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes una plática que les haya gustado. Espero que haya servido de algo nuestra plática y estamos a la orden. Doctor, un Siempre es un gusto. gusto estar con usted, doctor. Perdón, perdón. Que siempre es un gusto estar con el doctor y agradecemos siempre los conocimientos. Es muy, muy elocuente. Gracias, doctor. A la orden. Muchísimas gracias, doctor. Pues agradezco a todos por haberse conectado. Recuerden que esta área de educación continua es un área que estamos trabajando para estas masterclass. Sé que queremos más, vienen diplomados y algunos talleres paulatinamente, pero les invitamos y pues la ventaja que tienen es que no tienen un costo como tal. El material, si gustan, me pueden solicitar de manera individual y me mandan un mensajito a mi número y con todo gusto les podré compartir lo que me proporcione el colegio, ¿vale? Cuando haya costo, ya yo les anunciaré si hay un costo adicional por el material y por la grabación. Y pues les invito el día de mañana, precisamente hablando de la inteligencia artificial, voy a hacer mi comercial, vamos a tener una masterclass con referente a todo lo que es para enfocado a nuestra licenciatura en Administración de Negocios y va a ser referente a todo lo que es una empresa inteligente utilizando la IA. Si gustan, igual me mandan un mensajito y con todo gusto les comparto el link para que puedan tomar esta sesión. Doctor, es un gusto. Creo que
da para más sus temas y claro que sí proponemos y de verdad le aprendemos mucho. Muchísimas gracias, pasen una linda noche, saludos a todos y que pasen un feliz jueves. Saludos a todos y gracias por su Gracias, bye. compañía. Bye, bye. Buenas noches, gracias, muy amable. Linda noche, cerramos transmisión. Ay, antes de que nos vayamos, mire, esto es para la licenciada Elizabeth. Parece ser que alguien preguntaba a dónde se pueden comunicar para que les manden el material. Ah, pues donde estaba el link, ¿verdad? De incorporación, ¿no? Sí, de Ahí hecho pueden hablar con usted, ¿no? en las redes sociales el único número que aparece es el de su servidora, el que la que les manda siempre WhatsApp y todo soy yo. Llevo el control de tarea, entonces es este número. Ese número, ¿para qué? En el link precisamente los enlaza y los manda a mi número. Ahí está, de hecho viene mi número, ¿vale? Si lo gustan anotar, se los voy a poner en el chat para que los que no lo tengan. Listo, su servidora Elizabeth Arroyo. Soy promotora académico y encargada del área de educación continua. Gracias, ahora sí, doctor. Linda noche. Cerramos transmisión. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.